Vamos a hablar de una mujer vampiro, de una casa embrujada y una virgen que llora. Son solo algunas de las muchas leyendas urbanas que se han creado en nuestro país. Estos hechos que usted verá a continuación tuvieron gran trascendencia, causando en su momento gran impacto en la sociedad y movilizando a muchas personas, entre ellas especialistas en hechos paranormales, periodistas y hasta autoridades. Toda ciudad tiene este tipo de leyendas urbanas. Toda ciudad que se precie de serlo, toda ciudad importante que se precie de serlo, tiene también su casa encantada o su casa embrujada, ¿no? El hombre siempre ha buscado una explicación para aquellos fenómenos que están más allá de lo que puede ver y sentir. Y en el Perú se pueden contar por miles las historias de fantasmas, aparecidos, hechos paranormales y maldiciones eternas. En nuestro país hay un secretismo tan rico que aquello que en un momento era demoníaco y peligroso, nocivo, se puede volver tal vez justiciero, bondadoso y milagroso. En los siguientes minutos, las más famosas leyendas urbanas ocurridas en nuestro país, míticas historias que se convirtieron en noticia y que generaron una significativa movilización de seguidores y detractores. A continuación, la leyenda del amante del conde Drácula, la vampira Sarah Helen y su esperada resurrección en Pisco. Además, los secretos mejor guardados de la Casa Matusita y el inexplicable fenómeno de las vírgenes que lloran. En junio de 1993, una historia causó revuelo en nuestro país y en especial en la tranquilidad de los pueblos del sur. Un programa en Miami, conducido por la cubana Cristina Saralegui, anunció la resurrección de una vampira, nada menos que en Perú. Ella dice que va en septiembre del 93, va a resucitar a una vampira 80 años después de haber muerto en Pisco en el año 1913. Se desata un extraordinario fenómeno colectivo de la imaginación finalmente, ¿no? Porque van chamanes para impedir la resurrección de la vampira, van antropólogos, muchachas góticas que abren el pecho para que la vampira encarne y reencarne en ella, curiosos de todo tipo. Es decir, un extraordinario fenómeno del imaginario colectivo. El relato decía que una de las amantes del tenebroso conde Drácula había sido enterrada en el cementerio de Pisco y estaba pronta a regresar del inframundo para cumplir una diabólica venganza. Pero, ¿quién era realmente Sarah Helen? ¿Cómo llegó a Pisco? ¿Y cómo se convirtió en leyenda urbana? Lo extraño de esta historia es que la historia es muy armada. O sea, tiene un conjunto de detalles muy particulares, que la vampira fue condenada a muerte en Blackpool, en Inglaterra, que huye a Liverpool, que la persigue la policía, que sube un barco y trata de huir y recurre a todos los puertos de América Latina, ¿no? Sin poder anclar, el barco no logra anclar en ninguna parte, ni siquiera en el Callao, ¿no? Y finalmente, subrepticiamente, logra anclar en Pisco, ¿no? Y en Pisco es donde muere en 1913. Según la leyenda, a medianoche de aquel 9 de junio, Sarah Helen, la mujer vampiro, rompería la madera de su féretro, forzaría su sepultura y regresaría del mundo de los muertos para cumplir con su venganza. La leyenda se había convertido en noticia y había dado la vuelta al mundo. Tenemos un elemento atípico, la presencia de un personaje que no pertenece a la misma profesión. Este elemento atípico genera la oportunidad del enigma. El enigma hay que llenarlo con una historia. Esta historia se llena con 4 elementos verificables y el resto, como hay olvido, no hay memoria de lo vivido, construiremos el futuro. Pero esa esperada noche no pasó nada y al día siguiente tampoco. Todo seguía en su lugar. Solo el cementerio mostraba las huellas de los miles de curiosos que habían llegado para ver resucitar a la mujer vampiro. Sarah Helen, como era de esperarse, continuaba en su nicho,
con su nombre escrito en una lápida imperturbable, sellada, el misterio de la mujer con nombre inglés. Sarah Helen continúa en su tumba, alimentando el mito de la mujer vampiro, y es que alguien manchó su tumba de rojo. Entonces se dijo que era sangre. Casi 100 años después de su entierro en Pisco, Sarah Helen se convirtió en una milagrera de amores imposibles, cuyo nicho tiene hoy leyendas populares que registran la gratitud infinita de sus feligreses. Pero la historia de la supuesta mujer de Drácula no es la única que atemorizó a nuestro país. En el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España hay una construcción que durante años alimentó el miedo de toda una ciudad. Hay casos de fenómenos paranormales, sí, en que solamente estos ocupan un determinado espacio de la casa o de la vivienda, puede ser una habitación determinada, un piso determinado. Sin embargo, lo de la casa Matusita sí es peculiar, ¿no? Sí es algo sospechoso. Se trata de un miedo imperturbable, originado por una siniestra maldición que cayó sobre el segundo piso de una antigua casa ubicada en pleno centro de Lima. Un segundo piso deshabitado, tenebroso y fantasmal, que se hizo famoso y por demás popular. Data ya del siglo XVIII y que dice que en esa casa o en el terreno que hoy ocupa esa casa, pues vivía una ciudadana que había venido de Europa, supuestamente, y que fue acusada por la Lima de ese entonces de bruja, de hechicera. Y la Santa Inquisición, al escuchar esto y al tomar nota de esto, pues simplemente la sentenció pues a la hoguera, ¿no? En un auto de fe la sentenció a la hoguera, y se dice que esta mujer, esta supuesta hechicera, mientras era quemada, pues lanzó una maldición a quienes ocuparan ese terreno específico. ¡Oh! ¡Que la desgracia reine en este lugar para siempre! ¡Aquí nadie pueda tener paz! Tanto así que yo recuerdo, y tú seguramente recordarán, como muchos de quienes ven el programa, que pasar cerca de casa Matusita cuando eres niño da miedo. Porque el miedo, no solamente, o tal vez el miedo más poderoso, no es el miedo racional, sino el insensato. Y entonces el ver esa vivienda con unas rotas y con completa oscuridad, más aún en la tarde cuando estaba por llegar la noche, era aterrorizante. En dicho terreno, en pleno centro de Lima, se instaló una tienda de artículos ferreteros del grupo japonés Matusita. Era 1953 y el negocio se mantuvo hasta mediados de los 90. Casi 40 años en los que creció el mito de un terrible crimen que había ocurrido en ese lugar. Se dice que esta casa estaba ocupada por un señor que solía maltratar a sus empleados, a sus sirvientes. Y claro, un día estos decidieron pues vengarse de ese maltrato, de ese abuso, y aprovecharon una fecha en particular, un día en la que este señor decidió invitar amigos y familiares a una cena. Así que decidieron, dentro de la comida que sirvieron, pues echarle algún tipo de veneno, algún tipo de droga, no para matarlos, curiosamente, sino para causar en los comensales pues alguna especie de trastorno mental, psicológico, alguna locura. Se dice que estas personas, los invitados, empezaron a comer, también el propio dueño de la casa, y evidentemente pues de pronto los sirvientes que estaban en la cocina comenzaron a escuchar gritos, golpes, amenazas, y salieron de la cocina a ver pues, y se encontraron pues con un macabro escenario, digamos, se encontraron los cuerpos regados de todos los invitados, sangres por todos lados y demás. Se dice que fue tanta la impresión de estos sirvientes al ver esta escena de sangre que, bueno, algunos de ellos terminaron locos y otros incluso terminaron suicidándose, ¿no? Si no ocurre nada misterioso o alguna noticia que impacte, yo creo que con el tiempo se va a olvidar la casa Matusita y ya es un banco, una entidad financiera, y ya creo que eso queda en el olvido, ¿no? Queda en la historia, digamos.
La casa Matusita aún mantiene su velo de misterio y las ventanas del segundo nivel siguen cubiertas para que nadie pueda ver lo que hay dentro. Algunos personajes oscuros deambulan cerca a ella, como atados a su embrujo. Uno de los fenómenos más impactantes y cuestionados a nivel mundial ha sido y es el de las vírgenes que lloran o sangran. Figuras aparentemente comunes, esculturas de yeso y cerámica que en un momento determinado comenzaron a dar signos de un dolor místico que aún conmociona a millones de creyentes en todo el orbe. Una de las cosas que son muy misteriosas en la religión, en el cristianismo, es que uno cree en lo que no ve. Yo estoy muy impresionado por la hostia que sangra en Buenos Aires. Cayó una vez una hostia y la recogieron, la pusieron en un vasito de agua. Y a la semana vieron que había una mancha de sangre. Y los resultados fue, dice, sí, es sangre plenamente humana, es AB, pero lo que me sorprende es que está viva. Yo me imagino que me han traído de algún difunto, pero es sangre viva y esto es inexplicable. A inicios de los 90, el fenómeno de las vírgenes que lloran también remeció nuestro país, convirtiéndose en una de las noticias más impactantes y polémicas de la década. Una pequeña imagen de la Virgen María congregó un verdadero mar humano, sediento de un milagro. La Virgen de Fátima empezó a derramar sus lágrimas en el 90. Empezó a llorar un 27 de febrero a las 6 de la tarde. Sus lágrimas eran tan brillantes que parecían unos diamantes y emanaba un aroma de rosas. El extraño prodigio ocurrió en Carmen de la Legua, en el Callao. Era una escultura de la Virgen de Fátima que repentinamente dejó la lividez pétrea del yeso y comenzó a llorar. Mamacita linda, madre del alma, gracias, mamacita linda, gracias, Señor. Alabado sea Dios. No lo podíamos creer, pensaba que estaba sudando de lo que teníamos envuelto en el plástico. Pensábamos que el plástico lo que sudaba, pero cuando sacamos el plástico la Virgen estaba derramando lágrimas. Llamamos a los vecinos, llamamos a los sacerdotes de la parroquia, no nos creían, nos decían que estábamos locos, pero la Virgen seguía llorando, le poníamos algodones y se humedecía en el algodón. Ahí se da un incesante desfile de personas que vienen de diferentes distritos de la Gran Lima e incluso de provincias. La Virgen que llora tiene que ver con una necesidad humana, creo yo, bella, estimable, de una persona, un conjunto de personas en cualquier lugar del mundo, por querer sentir que su divinidad también se conduele de los dolores que esta persona padece o sufre. Era un dolor inmenso y no podíamos entender qué cosa decía la Virgen, qué cosa iba a pasar. Creo que Dios, a través de estos signos, pues está llamándonos a volver a Él. El mundo quiere signos claros, visibles. La casa de esta humilde familia en el Callao se convirtió en un centro de peregrinación para los creyentes en el portento de la Virgen que sufría en silencio, mientras brotaba lágrimas dolorosamente cristalinas y humanas. Dios se manifiesta para que nosotros nos entreguemos a Él, para que vivamos según sus mandamientos. La Virgen quería que se acerquen a su divino Hijo Jesús. Sea como sea, las lágrimas siempre están indicando un llamado a la conversión. Leyendas urbanas, historias de terror o cuentos de ficción que de tanto repetirse se han vuelto verdades poderosas e imposibles de olvidar. Algunas leyendas urbanas sencillamente comienzan con una intención determinada. Hay una intención y muchas veces maquiavélica. Es más, creo que las grandes leyendas son maquiavélicas. Las mentiras insuficientes, con poco detalle, no son creíbles. Las grandes mentiras, las que parecen catedrales, son las que son más fáciles de creer, porque se instauran con su verdad inopinada. Los misterios e implicancias de estas leyendas urbanas son sucesos impactantes que se han mantenido intactos a pesar de los años. Sucesos extraños en los que se mezclan crímenes horrendos y actos inquebrantables de fe. Sucesos paranormales que continuarán inquietando la mente de incontables generaciones, porque nuestro país está lleno de sucesos inolvidables que se convirtieron en noticia.
Estas son solo algunas leyendas urbanas, llamadas también psicosociales, amigos. Nos vamos a la pausa y al volver cometen diversas y graves faltas en las calles de nuestra capital, contribuyendo así al desorden y a la congestión vehicular. El caos de los taxis en todo Lima. Regresamos en breve. El primero que se estaciona ahí. ¿Qué le importa? ¿De dónde? ¿Qué le importa? ¿Avance yo o avance? Yo voy a avanzar, pero... ¿Quién debería avanzar? Sácame la cámara. Ya, al señor que encima, que infringe la ley, se pone faltoso, vamos a decir qué placa tiene. Gracias, señor. ¿Qué pasó? Está levantando pasajeros, mercadería en un cruce. No, disculpe, señor, es que no hay estacionamiento para cargarnos acá. Se calcula que son más de 230.000 conductores de taxis formales, amarillos, de color, informales o piratas invaden las pistas de toda la capital en busca de pasajeros. Luz verde y el taxi se queda.